Tu palabra nos enseña, Señor. Ayúdanos a ser fieles como te hemos pedido toda esta mañana, Señor, a tu verdad, que en esta mañana solo se enseñe y solo se afiance tu verdad en medio de tu pueblo, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre, y guíanos con tu Espíritu Santo para que esto pueda ser posible, Señor, y que sea de provecho esta actividad, que sirva para que cada uno de nosotros entienda bien qué es el Evangelio y también pueda saber explicarlo, Señor, a otros que no lo conocen aún. Y también para poder recordarlo, Señor, porque sabemos que el Evangelio no es solo para quienes no te conocen, sino que es para guiar la vida de todo pecador, Señor. Es para transformar y salvar la vida de los pecadores. Te rogamos por estas cosas, Señor, y nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como ya habíamos anunciado, hoy día la clase va a tener un formato distinto, que es participativo, es de una actividad en grupos. Ya entonces vamos a formar 3 grupos. Uno de ellos le voy a pedir que sea el hermano Pablo, junto a Catalina y José Luis. Allá nuestro hermano Renato con Karen, Rodrigo, Claudio, Katy y Evelyn. Sería el tercer grupo, ¿ya? Y los que vayan llegando se van agregando a estos grupos. Les voy a entregar unos papelitos con preguntas, ya que tienen de aquí a las 11:30 para responder estas preguntas, ¿ya? Y de ahí vamos a tener un tiempo de conversación y de análisis de todas estas preguntas. Tómanos. Hasta las 11:30. ¿Cuál de estos pasajes se refiere al Evangelio? Se lee la Biblia. Conforme a la voluntad de Dios y Padre, quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso dice Gálatas. ¿Cuál de los dos que estamos leyendo habla del Evangelio junto con nosotros? Leamos lo que dice la otra, ¿ya? Bueno, para nuestros amigos del streaming, como este es una clase que se va a dar en grupos, es que lo hicimos parte de un grupo, para que al menos no pueden participar, pero más adelante puedan al menos seguir el hilo de la clase que se está. Entonces, que más un poquito más allá como Bueno, entonces, Romanos 12:2. Romanos, ¿Qué dice Romanos 12:2? no es conferencia visible, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Evangelio. Yo creo que Gálatas. ¿Por qué? Según la Porque en Romanos habla como más del proceso de santificación, de ir transformándose por la renovación de la mente. Necesito ayuda. En cambio, Gálatas habla del sacrificio de Jesús en la cruz. Bueno, nosotros aprendimos, ¿no es cierto?, en unas clases anteriores de que el Evangelio es la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. Ese es el proceso del Evangelio. Entonces, sí, y aprendimos que el Evangelio, ¿cierto?, el Evangelio más nada es lo correcto, ¿cierto? El Evangelio más alto es lo que no funciona para nosotros como creyentes, lo que no es correcto. Entonces, en este sentido, Gálatas está refiriéndose al sacrificio del Señor. Entonces, de acuerdo a lo que ya aprendimos, ese es el correcto, no el otro, porque el otro es lo que nosotros debemos hacer. No os conforméis a este siglo, ¿cierto? Es el consejo del apóstol a nosotros. ¿Tú estabas leyendo recién cuál? Gálatas primero leímos. Gálatas 1, 3 al 5. ¿Te leo Gálatas? Sí, para que hablamos un poquito más fuerte. Este grupo es el grupo 3, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál de estos pasajes se refiere al Evangelio? Justifique su respuesta. Esa es la pregunta. Y dos versículos que están involucrados acá, que es Gálatas 1, de 3 al 5, y Romanos 12, versículo 2. Entonces acabamos de leer Gálatas 1, 3 al 5. Si quieres lo repites. Léelo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Romanos 12, 2. Que toda la sería salvar la perderá y luego que la que pierda su vida por causa mía, la Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nosotros dijimos que en Gálatas se habla del Evangelio. ¿Están claras las preguntas? Sí. Que nosotros concluimos que en Gálatas es donde se habla del Evangelio, porque en Romanos se habla de lo que nosotros tenemos que hacer, y en el Evangelio nosotros no tenemos que hacer nada, porque Dios lo hace todo, entonces no sería Romanos. Y además en Gálatas habla directamente del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros, lavándonos de nuestros pecados y pagando por nosotros. Así que por eso vimos que en Gálatas es la respuesta. Gálatas es la respuesta. Ya. Ahora hay que no sé si es parte del punto 1. Claro. No es Pues, uno. punto 2. No, es solamente de esos dos. Aquí suponemos que de lo que nosotros conocemos, de lo que tengamos acá, vamos a mencionar 3 pasajes bíblicos en los que se encuentra el Evangelio o se hable de sus elementos. Ya. Ustedes lo van acá, Romanos 1. Cuando Pablo estaba comenzando la carta, ¿cierto? Dice del 3 acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Siguiendo la línea de Gálatas, aquí también habla del sacrificio. Parece que habla
toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria y su gracia, con la cual nosotros aceptamos en el amado, que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahí también habla de que somos aceptos por medio del sacrificio de Jesús. ¿Quién habla? No sé si... O sea, igual pero dice porque Mateo mucho su amor para que nosotros que somos un pecador que murió por nosotros. Romanos 5. Bueno, me viene a la mente que la verdad es el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es un discurso del Evangelio que plantea aquí en Filipenses 2. No, no es un lápiz, un destacado. ¿Cuál habías dicho tú primero? Romanos 1. Mira, aquí tengo un montón de lápices. ¿Cuál había dicho? El yo, Romanos 5:8. ¿Romanos cuánto era primero? Del 1 al 4. Hermanos, quedan 10 minutos. Filipenses 2. Sí, la verdad es casi todo, pero lo resumí en esa partecita donde... Cuando Pedro hace su primera predicación en hebreo, En hecho. Bueno, ahí también está Romanos 1:16 que dice: porque no me avergonzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16, pensando en que dice, o se hable de sus elementos. Uno de los elementos del Evangelio es que es poder de Dios para salvación. y la pregunta cuál es. La tercera dice: expongan el Evangelio con sus palabras. ¿Cómo se lo explicarían a un adulto joven empleado de oficina que parece estar ganando bastante dinero? Yo creo que ahí uno tiene que ir primeramente con la ley, o sea, con decirle a la persona que es pecadora, porque uno no saca nada y decirle tenemos un cielo, no sé, claro, cosas bonitas, ¿no? Porque uno tiene que decirle directamente contra el pecado. Yo creo que yo lo haría como lo hace este gallo del paso del maestro, que le empieza a preguntar si es bueno, que era una persona buena. Entonces todos dicen que sí. Y ahí después le dice, ya, pero como no, si yo soy buena, ya, pero delante de tú sabes que tiene ley. No, pero yo soy buena, ya, pero tú alguna vez. Entonces, todos dicen que sí, porque todos dicen. Entonces ahí como que empieza a decir, entonces tú no eres bueno, porque delante de Dios cometiste pecado. Y ahí después de la
empezar a sobarle el nombre a una persona, claro, como se hace generalmente, como para que ya, bueno, para que diga que sí, al final. Sino más bien como presentar el Evangelio y dejarla como reflexionando. Y en realidad, si se dan cuenta, en realidad... Cuando falleció mi papá, 6 minutos, hermanos. a mí me tocó tomar las riendas un poco de la parte espiritual del tema del fallecimiento. Y fui muy partícipe en la congregación, en los cultos, prediqué, dirigí. Y una de las cosas uno de los pasajes por el cual prediqué es cuando ¿cómo se llama? El Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y que confiemos en Él. En este sentido, ¿cierto? Cuando un joven, cierto adulto joven o cualquier persona, en este caso, que está soportando su vida en lo que está ganando de dinero o en el sustento que él se provee, no se da cuenta que todas las cosas que están alrededor de él son efímeras y en cualquier minuto pueden destruirse. Él puede quedar sin pega y si no tiene una solvencia anterior, en un poco tiempo va a quedar en la calle. Entonces, en este sentido, yo si fuera el caso específico de una persona que gana dinero, haría ver cuán poco estable es el lugar donde él está sosteniendo la edificación de su vida. No sé si han visto ese tipo de 360 grados o algo así, 180 grados, no me acuerdo cómo se llama. De esa película, él en un momento presentó el Evangelio y preguntaba qué tipo de, a las personas que eran cristianas, qué tipo de evangelio le predicaría a una persona que está en la Torre Gemela y sabiendo tú que al otro día iba a ser el atentado. ¿Qué evangelio le predicaría a esa persona? En realidad, uno se da cuenta que en realidad hizo un solo evangelio. Y de una sola forma de predicar, porque a través de tú eres pecador. No hay otra forma de entrar a una persona, sino que aunque sea rica, aunque sea pobre, aunque sea como sea, una persona. Bien, ¿cuál es el propósito de esta actividad que hemos hecho en grupo? Es primero reflexionar sobre los pasajes bíblicos que nos hablan del Evangelio y aquellos que nos exhortan a vivir la vida cristiana de una manera fiel al Señor, o sea, fiel a nuestro llamado, fiel a nuestra vocación. ¿Por qué es importante distinguirla? Vamos a hablarlo después. Pero la idea era que cada uno de los grupos lo pudiera conversar y pudiera meditar en esto, que es de crucial importancia distinguir entre el Evangelio y la respuesta al Evangelio. Y el Evangelio es el anuncio de lo que Cristo ya hizo en nuestro favor. Es la obra que Él ha hecho para nuestra salvación y para, obviamente, la gloria del Señor, que es el propósito principal de todo esto, para la alabanza de la gloria de su gracia, ¿cierto? Entonces, eso debe quedar claro que es el Evangelio, el anuncio de lo que Cristo ya ha hecho en nuestro favor, y no lo que nosotros debemos hacer para Cristo. Entonces eso lo separamos y decimos que es la respuesta al Evangelio. ¿Por qué decimos que es crucial? Porque somos salvos por fe en creer, en el Evangelio. Es decir, por creer en la obra que Cristo ya hizo en nuestro favor y no por hacer algo nosotros en respuesta, ¿cierto? No por comprar su favor, no por ganarnos la salvación. Entonces, por eso es claro también distinguir la respuesta. ¿Debemos dar esa respuesta? Sí, debemos darla. Pero eso no es parte del Evangelio. Y además, ¿cuál es otra consecuencia importante de esto? Que si yo mezclo el Evangelio con la respuesta, si yo incluyo mi respuesta en el Evangelio, lo que termino haciendo es sumar mis obras y lo que yo puedo hacer a lo que Cristo ya hizo.
¿cierto? Y eso me va a llevar, si yo soy fiel a la palabra, a una frustración constante, porque yo siempre voy a ver que no puedo alcanzar el estándar que el Señor establece en su palabra, que es perfecto, que es de la justicia perfecta, ¿cierto? Delante de Él. Entonces, eso me lleva a una frustración constante, y eso es lo que vemos en muchas congregaciones, que han partido predicando, ¿cierto?, fielmente contra el pecado, han partido predicando lo que la Biblia enseña sobre la conducta cristiana, pero el problema es que han mezclado eso con el Evangelio, y finalmente hay congregaciones que se vuelven legalistas o frustradas, ¿cierto?, de no poder cumplir el estándar que el Señor nos pide. Entonces, es importante, si nos vamos a predicar el Evangelio cada día, saber realmente cuál es el Evangelio, porque el Evangelio, como ha dicho un pastor, no es simplemente para personas que no creen y que no han sido salvadas solamente, sino que también es para los que ya han sido salvados y que debemos día a día vivir para agradar al Señor. El Evangelio no es para incrédulos, sino para pecadores, y eso incluye a incrédulos y también a personas que han sido salvadas. Entonces esa ha sido la idea de esta actividad. También esa era la primera pregunta, distinguir pasajes bíblicos que hablan del Evangelio de aquellos que hablan de la respuesta al Evangelio. La segunda pregunta tenía que ver con encontrar 3 pasajes bíblicos que hablaran, que expusieran el Evangelio o sus elementos, para que también los hermanos puedan saber buscar en sus Biblias y saber mostrar a otros y enseñar a otros dónde están esos pasajes que hablan del Evangelio, de la obra de Cristo en nuestro favor. Y una tercera pregunta, que en realidad es una instrucción, es que puedan explicar el Evangelio con sus palabras, y a cada uno de los grupos se le dio una persona concreta, un ejemplo de persona. Por ejemplo, a uno de los grupos se le dijo cómo le predicaría el Evangelio a una señora que va a una iglesia católica a rezar a la Virgen, ¿cierto? A otro grupo se le preguntó cómo le predicaría el Evangelio a un escolar, ¿cierto?, que está esperando un bus en un paradero. A otro se le preguntó cómo le predicaría el Evangelio a una persona que trabaja en oficina y que parece estar ganando mucho dinero y que le va muy bien en la vida económicamente. ¿Por qué se ponen estos ejemplos concretos? Porque vemos en la palabra que si bien hay elementos que deben estar presentes en nuestra predicación, no siempre el énfasis es el mismo. El énfasis varía según la persona que me está escuchando. Por ejemplo, Pedro, cuando le predicó a los judíos, hizo énfasis en lo que ellos ya conocían de la palabra, ¿cierto?, y la obediencia que Israel debía a su Señor y el reconocimiento que debían hacer del Mesías. Distinta fue la predicación, por ejemplo, de Pablo en el Areópago. Él predicó de una manera, con un énfasis distinto, pero manteniendo los elementos. Y así podemos ver que, por ejemplo, lo que Felipe pudo haber predicado al etíope, ¿cierto?, en el camino al que fue transportado, no fue lo mismo exactamente, ¿cierto?, las mismas palabras, quizá una fórmula que predicaron en los otros 2 casos, sino que cada caso, manteniendo los elementos esenciales del Evangelio, hizo una predicación distinta según la persona concreta. Y eso nos llama también a pensar en cómo podemos hablar mejor a cada persona en este caso, a estar preparados para presentar razón de nuestra esperanza. Entonces ahora ya vamos a dar término a esta actividad para pasar a un momento de evaluación en donde vamos a conversar estas preguntas que se han meditado en cada grupo. Hermanos, se acabó el tiempo. Hayan alcanzado o no, vamos a empezar a conversar las preguntas que hemos pasado a cada grupo. Hermanos, se acabó el tiempo. Vamos a pasar a revisar las preguntas de cada grupo. Así que les pido que puedan volver sus sillas hacia acá. Vamos a proceder a conversar sobre lo que cada uno habló en su grupo. Esperamos que hayan podido responder todas las preguntas, pero lo que intentábamos hacer era llamarlos a meditar sobre ciertos aspectos. Por supuesto, es como una especie de entrenamiento, ¿cierto?, en lo que hemos estado hablando en las clases anteriores sobre el Evangelio. Hemos tenido alrededor de 4 clases, ¿no, hermano Pablo? 5 clases con esta. Esta es la 6ª clase sobre el tema, así que ahora vamos a ver
cómo va el afianzamiento de los conocimientos en medio de la congregación. Entonces vamos a pasar a revisar las preguntas. Por favor, hermano Juan Pablo, le pido que ahí pueda avanzar en el PowerPoint. Entonces, ¿quiénes son el grupo 1? Por favor. No hubo grupo 1, parece. ¿Quiénes son el grupo 1? Ya, eso. Ahí el hermano aquí levantó la mano. Ya, entonces vamos a pasar a revisar las preguntas. ¿Ya? ¿Quién nos va a responder a nombre del grupo? Ya. Bien, entonces la primera pregunta que se hizo a este grupo es la siguiente. Estos pasajes se refiere al Evangelio. Justifique su respuesta. El primer pasaje, Romanos 5, del 6 al 8, dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El segundo pasaje es Mateo 7, del 3 al 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, ¿cuál de estos pasajes se refiere al Evangelio con una justificación de su respuesta? Por favor, hermana, la escuchamos. Romanos 5, 6 al 8, ya. Claramente el Evangelio. ¿De nuevo? No, usted. Ya. Entonces era Romano, que se refiere más claramente al Evangelio. Allí vemos la obra de Cristo siempre a favor de los pecadores. La segunda, que sería Mateo, es la consecuencia del Evangelio. Ya. Okay. Ya, entonces, claro, la justificación sería entonces que Romanos 5 nos habla de la obra de Cristo, ¿cierto? En nuestro favor. Y Mateo 7, ¿de qué nos habla? ¿O qué nos está diciendo? Habíamos conversado que es una ilustración, Ya. una invitación, ¿cierto? En este caso, porque está predicando el Señor, ¿cierto? A que entren por la puerta estrecha. Claro. Pero obviamente, tangencialmente de una otra forma sí estamos hablando del Evangelio, pero Romanos 5 nos muestra de una forma más plena la obra de Cristo. Entonces ahí el Señor está haciendo un llamado a entrar por la puerta estrecha, un llamado de Él. Claro, es una orden el Mateo 7, ¿cierto? Es una exhortación. Y el Evangelio, hemos dicho que no es una orden, ni un mandato, ni una exhortación, sino que es un anuncio. Que va, claro, va acompañado finalmente de una demanda, de una respuesta. Pero el Evangelio mismo es el anuncio de la obra de Cristo, ¿cierto? Entonces aquí lo que se nos está hablando es de la respuesta que nosotros debemos dar, pero no es el Evangelio mismo, ¿cierto? Por favor, hermano, la siguiente diapositiva. Entonces, ¿dónde está la diferencia clave? Ya es decir lo que estamos diciendo, ¿cierto? ¿Dónde está la diferencia clave entre ambos pasajes? La obra del Señor. Claro. Uno expone la obra de Cristo en nuestro favor y el otro nos llama, ¿cierto? Nos exhorta a una vida determinada, a una respuesta determinada, ¿cierto? ¿Por qué es importante hacer una diferencia? Porque esa es la esencia del Evangelio. ¿Ya? ¿Cuál es la esencia del Evangelio? La obra de Cristo. La obra de Cristo. Ya, pero ¿por qué a lo mejor alguien puede decir, ya, pero da lo mismo si tú predicas de la obra de Cristo y además le dices entra por la puerta estrecha y todo eso es el Evangelio? ¿Por qué es importante? ¿Por qué somos salvos, hermanos? Por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. ¿De la fe en qué? En Cristo, ¿cierto? Y eso es sinónimo, en este caso, de decir del Evangelio. La fe en el Evangelio, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo meto mi respuesta en el Evangelio? Estoy agregando al Evangelio, ¿cierto? ¿Sería salvación por gracia, por medio de la fe, si yo meto mi respuesta? No, ¿cierto?
Entonces es importante porque somos salvos por fe, o sea, por gracia, por medio de la fe, en el Evangelio, que nos expone qué cosa, la obra de Cristo en nuestro favor. Si yo meto mi respuesta, estoy agregando a la obra de Cristo lo que yo debo hacer para ser salvo. ¿Me entienden? ¿Qué podría pasar si no sabemos distinguir entre el Evangelio de la respuesta que nosotros debemos dar? ¿Qué podría pasar? En el peor de los casos. Una conversión errónea. ¿Ya? Porque la persona estaría haciendo el Evangelio como que depende de ella misma para poder alcanzar la salvación. Es una conversión errónea, dice Esteban, porque la persona estaría dependiendo, o sea, estaría confiando finalmente en sus obras, ¿cierto? ¿Qué pasa si una persona confía permanentemente en sus obras y no llega a confiar en la gracia de Cristo? Claro. ¿Sí? Ya. Tenemos, en el peor de los casos, si una persona nunca llega a confiar en la obra de Cristo y agrega permanentemente su obra y cree finalmente que puede ser salvo por su desempeño, puede ser una persona que se pierda finalmente, ¿cierto? Ese sería el peor de los casos. Cuando, Romanos 10 nos habla de que los judíos no quisieron la justicia de Dios, sino que quisieron su propia justicia, ¿cierto? Por medio de la ley. Eso finalmente es meter nuestra respuesta en esto. Y el otro problema que puede haber es para un creyente, ¿cierto? Para una persona que ya ha sido salvada, pero que al no entender esta diferencia muy bien, va a pasar frustrado todo el tiempo, ¿cierto? Porque la palabra nos exige un estándar que su justicia es perfecta, ¿cierto? La justicia que nos demanda la palabra es una justicia perfecta. Entonces yo permanentemente, si yo la leo como la debo leer, voy a ver que no alcanzo, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo mezclo mi respuesta con el Evangelio? Finalmente voy a terminar frustrado. Voy a vivir frustradamente la vida cristiana. No voy a poder disfrutar de la gracia de Dios, que es por la obra de Cristo en nuestro favor, ¿cierto? Entonces ahí tenemos algunos efectos. Quizá alguien pueda encontrar otro de no hacer bien esta distinción, que es muy necesaria, ¿cierto? Es esencial. De hecho, como decía alguien por ahí, hay solamente dos religiones en el mundo: la religión de la gracia y la de las obras, ¿cierto? El cristianismo es la única religión, el evangelio es la única fe en la que tú eres salvo por gracia y por medio de la fe, ¿cierto? Todas las otras doctrinas sobre Dios, sobre la religión, tienen que ver con cómo el hombre agrada a Dios, cómo el hombre busca a Dios, cómo el hombre puede conseguir el favor de Dios. El cristianismo solamente es el único que habla de la gracia de Dios acercándose al hombre, ¿cierto? Para reconciliarse, siendo él el ofendido, pero él se acerca al hombre y paga el precio de la reconciliación, ¿cierto? Siendo totalmente por gracia, por medio de la fe. Por favor, hermanos, para que podamos extendernos en esto mucho tiempo, ¿cierto? La otra pregunta. Ya, 3 pasajes bíblicos en los que se encuentra el Evangelio se hable de sus elementos. ¿Ya? Nos dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué más? ¿Ya? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y ahí sigue hablando, ¿cierto?, de la obra de Cristo. Ese pasaje ya lo hemos expuesto acá, por honor al tiempo no lo vamos a hacer completo. ¿Y el otro? Marcos 1:15, que dice, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Ok. Claro, ahí tenemos 3 pasajes en que se nos habla del Evangelio. Igual los hermanos que llegaron ahí también aportaban elementos que también vimos. ¿Ya? Efesios 2, de 8 al 9, que habla de fe y la gracia, y también Juan 1, de 9 al 13, también habla de creer. Ya. De la fe. Perfecto. Hermanos, pueden poner así rápidamente porque, mira, rápidamente y después lo sacan. Eso, ahí hay varios pasajes. O sea, era para mostrar que encontré varios que hablaban de esto. Sácalo nomás, hermanito, por favor. Eso. Para que vean que habían pasajes. ¿Ya?
Bueno, voy a pedir a la otra pregunta, hermano. Mirko. Bueno, eso. Expongan el Evangelio con sus palabras, cómo se lo explicarían a una señora de aproximadamente 60 años que va camino a su iglesia católica a rezar a la Virgen. En este punto nos cansamos a acompañar a la señora. Ya. No le predicamos. Ya, la idea de esta pregunta es más o menos similar a la que pasé a los otros grupos. Era primero explicar, ¿cierto? El Evangelio con las palabras propias, o lo que ustedes concordaran. ¿Y por qué puse este ejemplo? Van a darse cuenta que a cada uno de los grupos les dio un ejemplo distinto de una persona concreta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Darnos cuenta de que aun cuando el Evangelio tiene elementos esenciales que debemos predicar, los énfasis pueden cambiar de acuerdo al destinatario. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, cuando Pedro predicó en Hechos 2 a los israelitas, él predicó de una manera que no habrían entendido, por ejemplo, los griegos a los que les predicó Pablo en Atenas. ¿Cierto? Pablo en Atenas no predicó exactamente igual, como una fórmula, se podría decir, que Pedro, sino que cada uno predicó los elementos esenciales del Evangelio, pero dependiendo de la persona a la que se le estaba predicando, se hizo determinado énfasis en algún punto. ¿Ya? Entonces, por eso acá, quizá, ¿cuál era una respuesta sugerida? Generalmente estas personas, ¿por qué pensé en ellas? Porque yo me acuerdo muchas veces que iba caminando a la iglesia y estaba de camino, había una iglesia católica en el trayecto. Yo veía siempre a personas entrando ahí, a señoras entrando, muy fielmente y muy temprano. Entonces me acordé de eso y de la fidelidad que ellos tienen, de la devoción que muestran, cómo yo le podría predicar el Evangelio a ellos, ¿cierto? Y muy probablemente tendría que hacer énfasis en los méritos de Cristo, ¿cierto? Por el cual nosotros somos salvos, y que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y que Dios en esa calidad lo envió, ¿cierto? Para que Él pudiera ser intermediario entre nosotros y reconciliarnos por medio de la cruz, ¿cierto? Y que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, y que solamente debemos confiar en sus méritos. ¿Se entiende? O sea, porque ella va a tener algún conocimiento. No es lo mismo predicarle a alguien que no tiene nada de conocimiento, como los atenienses en el Areópago, a alguien que tiene algún conocimiento, como podría ser esta señora, pero que tiene un conocimiento defectuoso, ¿cierto? Porque se está dedicando a la adoración de una criatura como es la Virgen, hermano. Y también probablemente uno podría preguntarle a la señora, porque yo creo que ella cree en el Evangelio del que le han explicado. Entonces, si uno le pregunta, probablemente usted cree en el Evangelio, decir que sí. Claro. Y yo creo que también entrar por ese lado, preguntarle qué entiende por el Evangelio y explicarle el Evangelio. Un consejo que daba John MacArthur para predicar el Evangelio, decía que no nos complicáramos tanto, a veces como intencionar una conversación, sino que preguntarme, ¿sabe que yo soy cristiano? Creo que usted también es una persona que al parecer tiene una cierta devoción. ¿Qué entiende por el Evangelio? Claro. Claro, es cierto, es muy buen consejo, también lo he escuchado de otros pastores que hablan de que el evangelismo tiene que ser algo con naturalidad. O sea, claro, a veces se formaliza mucho el tema y se termina invitando a una persona así como, mira, te voy a hablar del evangelio, siéntate ahí. En realidad tiene que ser algo natural en una conversación, ¿cierto? Por eso la idea era poner ejemplos concretos para que nosotros nos pusiéramos en un escenario determinado de cómo hablaríamos del evangelio con otras personas. Por favor, hermano, vamos a pasar al siguiente grupo. Grupo 2. ¿Quiénes son el grupo 2? Ya, por allá está. Entonces, comparar lo mismo. ¿Cuál de estos pasajes me habla del Evangelio? 1 Pedro 3:18 dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Mateo 16:24 al 25, el segundo pasaje, dice, entonces Jesús dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ya. En cuanto a estos versículos, creemos como grupo el versículo que refleja en gran medida el Evangelio, 1 Pedro 3:18,
Ya. ¿Por qué no escogimos Mateo 26, 24, 25? Porque eso es lo que es como lo que Dios demanda. ¿Ya? Ahí se está haciendo énfasis a discípulos, no a credos. Él está dando una orden a los discípulos, a creyentes, personas que le seguían. Entonces, a ella damos por hecho de que ellos ya conocieron el Evangelio, Cristo ya se predicó, ahora Él está dando, está demandando. Ahora sí podemos apreciar ahí, en ese versículo. Por eso vemos que 1 Pedro 3:18 refleja de mejor manera lo que es el Evangelio, de que el justo se hizo por los injustos. Ya. Es cierto, 1 Pedro 3:18 refleja, o sea, expone el Evangelio. Pero ¿cuál es la respuesta de Mateo 16? Porque el Evangelio es solo para los incrédulos. No, ¿cierto? Es para pecadores, tanto creyentes como incrédulos, tanto discípulos como no discípulos. Entonces, que se refiera a incrédulos o discípulos, en ese sentido da lo mismo. ¿Por qué? Porque el Evangelio finalmente, o sea, la respuesta es que el Evangelio anuncia la obra de Cristo en nuestro favor, ¿cierto? Pero el otro versículo lo que hace es demandar de mí una respuesta. Entonces, el Evangelio, como decíamos, es importante mantenerlo puro en el sentido de que es la obra de Cristo. Otra cosa es la respuesta que yo debo dar, ¿cierto? Que sí debo dar. No estamos diciendo que no se deba dar, pero es importante separar las dos cosas, ¿cierto? Entonces, claro, lo que está, incluso si uno ve ahí, eso se lo está dirigiendo a, uno podría decir incrédulo, porque dice: si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero claro, no lo da en el vacío tampoco, sino que ya había predicado sobre quién era él, ¿cierto? Pasemos a la otra pregunta. 3 pasajes bíblicos. Respecto de eso, tenemos el Evangelio de Juan 1:29, cuando Juan Bautista ve a Jesús y dice a la multitud: he aquí el Cordero de Dios que quita pecado al mundo. Ya. La doctrina de la sustitución. Ya. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, la doctrina de la justicia. Ya. Y Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok. Bien. Siguiente, por favor. Otra más. Eso. Expongan el Evangelio con sus palabras. ¿Cómo se lo explicarían a un escolar de segundo medio, por poner cualquier curso en mano, que está esperando micro en un paradero? Ya. Lo hago como O sea, claro, primero explicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, le preguntaría primeramente si que, obviamente, como siempre, si que él ha oído alguna vez hablar acerca del Evangelio, para poder más o menos tener una respuesta de cómo él lo ve. ¿Ya? Una vez que me den tu respuesta, si es errónea, yo primeramente lo voy a llevar a atributos de Dios que lo hacen único, que es la santidad y la justicia de Dios. Y que eso refleja que Él es único y da por hecho también, da a entender de que nosotros no lo somos. Uno puede tomar como algo así: ah, ya bueno, ok, pero esto es serio. ¿Por qué? Porque el hecho de que Él sea único quiere decir que nosotros no lo somos. Nosotros no somos justos y no somos santos. Y el carácter santo de Dios se vio reflejado en la ley moral de Dios. Y ahí el peligro de la ley moral de Dios y esperando que el Espíritu Santo dé convencimiento de justicia y pecado. Y ahí después pasaría a predicar acerca de la sustitución de Dios, de la autorización de Dios, de lo que Dios hizo por el hombre. Lo podemos observar en Juan 3:16. Entonces, en ese sentido, el que habla de esto es Gana. Amén. Y Romano habla de la respuesta de nosotros, de no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de la fe. Así es. En el sentido de la otra respuesta, ¿cierto? En la misma reflexión que hemos hecho anteriormente. Por favor, hermano Mirko, los 3 pasajes bíblicos en los que... Algunos se mencionaron ya, Romanos 5:8, Ya. Romanos 1:16, también Ya. lo vimos.
Romanos 1, del 1 al 4. A ver. Vamos a leer Romanos 1, del 1 al 4. Ese no se ha leído. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas de las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Muy bien. Claro, aquí nos habla de Jesucristo, ¿cierto? Y algo clave del Evangelio es que el Evangelio exalta a Cristo, habla de Cristo. Es Él el único personaje del Evangelio, ¿cierto? O sea, Él es el Evangelio. Entonces, claro, por eso también es importante no meter nuestra respuesta, no mezclarlo con nuestra obra, ¿cierto? O con lo que nosotros tengamos que hacer. Bien, hermano. También Efesios 1, del 3 al 8. ¿Ya? Efesios 1, del 3 al 8. Claro, eso ahí es un pasaje conocido entre nosotros. No lo vamos a leer en esta oportunidad por el tiempo, pero sí, efectivamente, si alguien lo quiere buscar, Efesios 1, del 3 al 8, habla del Evangelio. O se podría decir que menciona sus elementos. Mirko, por favor. Otra más. Eso. Pongan el Evangelio con sus propias palabras. ¿Cómo se lo explicaría a un adulto joven, empleado de oficina, que parece estar ganando bastante dinero? Venga para acá. Ay, María. Ya. Bueno, yo puse una experiencia personal, y como lo haría yo, aparte, a pesar de que hablamos de otras cosas, también como también, o sea, habría que saber qué sabe él de Dios, o si cree o no cree en Dios. ¿Ya? Pero personalmente yo lo que veo en la pregunta es que se expone a una persona que está confiando en algo. Exactamente. Está confiando en que gana dinero y tiene una estabilidad económica. Y además es joven. Y los jóvenes creemos que tenemos el mundo en nuestras manos y que nada puede ir en contra nuestra. ¿Ya? Cuando mi papá falleció, yo prediqué en el culto que se hizo en la congregación. Prediqué acerca del pasaje que aparece en Juan. Bueno, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando yo prediqué, me basé en ese versículo para hablar de que nosotros, o el mundo en general, reposa su paz, ¿cierto? En como el mundo la da, en cosas materiales, como este joven que reposa su paz en que está ganando dinero y tiene una estabilidad económica. Mucha gente reposa su paz en que tiene una familia estable, formada. Y esa paz que nosotros formamos en nuestra vida es efímera y se puede ir en cualquier minuto y en vano. Amén. Se puede destruir en el minuto en que sea, pero la paz de Dios, que es el Evangelio, no se destruye. Amén. Y si nosotros estamos fundamentados en la roca, es Cristo, cualquier cosa que pase entre nuestro nuestro, o sea, nosotros la vamos a poder sobrepasar porque estamos sostenidos en Cristo. Amén. Y es en ese sentido hablar con esta persona y decirle en lo que tú estás fundamentando en tu vida no tiene sentido, no se puede acabar en cualquier minuto. En cambio, yo te estoy presentando un fundamento que no se para. Amén. Claro, efectivamente, como decíamos, la idea de estas preguntas era ponernos en un escenario de cuál debería ser la forma, el énfasis que debería hacer, ¿cierto? Y como bien ha dicho Claudio, esta persona lo más probable es que esté confiando en su riqueza y también en su juventud, esté muy confiado en que es indestructible, ¿cierto? Y que tiene la plenitud de la vida en este momento. Como le pasaba a los laodicenses, que a lo mejor puede decir que soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, ¿cierto?
pero ahí la necesidad es hacerlo ver delante de Dios pobre y desventurado, ¿cierto? Miserable, ciego y desnudo como los laodicenses. Entonces, efectivamente, claro, presentar a Cristo como... porque Él va a estar adorando a la riqueza, es algo... Porque el hombre que no adora a Dios, adora a otra cosa, ¿cierto? Lo más probable es que Él esté adorando a la riqueza. Entonces, presentarle a Cristo como el Dios al que Él debe adorar y que ha hecho toda la obra en su favor. Porque Él era pobre, justamente, no es rico delante de Dios, sino que es pobre, ciego, miserable, desventurado, ¿cierto? Amén. Entonces ahí tenemos la actividad del grupo. Espero que haya sido provecho, hermanos, y que podamos seguir meditando en esto constantemente. Ahora le voy a preguntar a los niños. ¿Qué niños fueron enseñados por sus padres la semana? ¿Qué pueden decir aquí adelante? ¿Qué es el Evangelio? A ver, ¿quiénes son primero? Levanten su manito. ¿Quiénes son? Levantando la mano. Ya, la Josefa la manda, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y qué más? ¿El Toti? Toti y la Juli. Vengan para acá, por favor. Amparito, la próxima semana. Ya, entonces vamos a partir por acá. Ya, falta alguien. Si algún niño no lo quiere hacer, no se preocupen. Ya, si la idea era que se meditara este tema en casa, si alguno tiene vergüenza de hacerlo o no quiere, simplemente la idea no es que esté triste aquí adelante. ¿Ya? Entonces vamos a empezar por aquí. Ah, hay más. Ya, qué bueno. Ya, Julieta, dígame. Que Cristo vino a dejar a su hijo a morir a la cruz para pagar todo pecado de lo malo que hay en que aquí. Eso, muy bien, muy bien. Hermosa. Dios envió a su Hijo al mundo para morir por todos los pecadores y para que el mundo sea y para que el hombre se arrepienta y crea en Dios y tenga vida eterna. Amén. Muy bien. Muy bien. Josefa. El Evangelio es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Muy bien. Amén. El Evangelio es que el Señor vino a morir en la cruz por nosotros, para que no quitemos el pecado, para que no seamos pecadores. Cristo murió por nosotros, ¿cierto? Sí. Eso, muy bien. No, pero lo dijo bien. Agus. Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Bien. Bien. Gracias. El Brunito también. ¿Qué es el Evangelio? Muy bien. No, está bien. Gracias a quienes quisieron participar en esto y sigamos hablando del Evangelio con nuestros hijos, ¿cierto? Es vital que sigamos enseñando el Evangelio y hablando como algo cotidiano en cada una de nuestras actividades. Gracias, niños, por su participación. ¡Bravo! Un aplauso para ellos. Bien, vamos a repasar unas últimas cosas, hermano, ¿ya? Porque el tiempo nos apremia. Así que, hermano Mirko, por favor. ¿Es correcta la siguiente frase, hermanos? Predica, 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 y si es necesario, usa palabras. ¿Es correcto? ¿Es correcto esta frase, hermanos? No. Ya, ¿alguien cree que sí? No. Ya, ¿por qué no es correcto? A ver. Sin usar palabras significa que la persona vea nuestro ejemplo. Ya, Entonces no estamos apuntando a la obra de Cristo, sino que a nuestra obra personal. ya, exacto. ¿Cómo yo voy a anunciar la obra de Cristo, cierto? ¿Cómo yo voy a hablar de que Él vino al mundo de parte de Dios por los pecadores si yo no uso palabras? ¿Cierto? Yo tengo que el Evangelio es un anuncio de palabras. Ahora, ¿significa eso que no importa mi testimonio?
claro, debo tener un testimonio que adorne eso. Pero el Evangelio es un anuncio de la obra que Cristo ha hecho en nuestro favor y no es nuestro testimonio, no es lo mismo. ¿Ya? Y además hay gente que tiene pésimo testimonio y da pésimo ejemplo, entonces las personas que no creen dicen, pero ¿cómo es? Si como son cristianos, no sé, entonces lo usan como excusa también para no creer. Claro. Claudio. En este sentido, ¿cierto? Es correcto en un sentido, pero no en el Evangelio. Porque dice, es correcta la siguiente frase. No está predicando el Evangelio, pero sí es correcta en el sentido de que nos está diciendo que nosotros vivamos conforme al Evangelio, que tengamos una respuesta correcta al Evangelio. O sea, es más allá de que sea para otra persona, es para uno mismo. Y claro, el Evangelio es un anuncio que tiene que ser predicado con palabras. Entonces, si es acerca del Evangelio, no se... Claro, yo no puedo anunciar la obra de salvación con mi testimonio. Ahora, sí puedo adornar mi anuncio con mi testimonio y, claro, si yo hablo de otros aspectos, por ejemplo, de la manera en que debo vivir la vida cristiana, sí, pues ahí puedo dar un ejemplo con mi testimonio, pero del Evangelio no, ¿cierto? Hermano, por favor, mira. Gracias. Entonces, es una noticia, un anuncio, ¿ya? Es algo que se recibe, como decía Pablo en 1 Corintios, dice, les digo lo que yo mismo recibí, ¿cierto? Es algo que yo recibo, un anuncio una noticia que yo recibo, ¿ya? El recibir y perseverar van de la mano. Eso también lo dice Pablo en 1 Corintios 15. Dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. O sea, retener la palabra va también de la mano con el creerla, ¿cierto? Perseverar en ella, va de la mano con creer en ella. Es algo que también debo transmitir, ¿cierto? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Enseña lo que él recibió, transmite lo que él recibió, ¿cierto? No debe quedarse en mí, no. También debe hablar de la muerte y resurrección de Cristo. Y esa muerte es por nuestros pecados, ¿cierto? Y todo es conforme a las Escrituras. El Evangelio no viene en el aire. Cristo no viene así de la nada, como sin haber dicho nada antes. Toda la Escritura del Antiguo Testamento habla de Él. Y eso lo vemos cuando Él le predica a los caminantes de Maús. Él les dice, le explica, dice Moisés, los profetas, toda la Escritura, lo que hablan de mí. ¿Cierto? Entonces el Antiguo Testamento, ¿de quién habla? De Jesucristo. Hermano, por favor. Dice, habla del poder de Dios para salvación. Y destaco ahí que es de Dios. No es mi poder para ser salvo. ¿Cierto? ¿De quiénes? De quienes creen. Ah, claro, de quién es el poder de Dios. Pero para salvación de quiénes? De quienes creen. Eso es sin distinción de nacionalidad, porque dice para el judío, pero también para el griego. ¿Cierto? O sea, no es solo para el judío. Es para salvación de todos los hombres, ¿cierto? Para que todos los hombres puedan llegar a ser salvos. ¿Revela la justicia de quién? De Dios, ¿cierto? ¿Y cómo se recibe esa justicia? Por fe. ¿Y esa fe qué es? El medio. Como bien nos explicaba Pablo, nuestro hermano Pablo, bueno, también el apóstol Pablo, en la clase del hermano Pablo, la fe es el medio, ¿cierto? Es por gracia, por medio de la fe. ¿Cierto? Hermano, por favor. El Evangelio revela la justicia de Dios. Él es el justo. ¿Cierto? El Evangelio también revela el amor de Dios. Él nos amó primero. ¿Cierto? Él vino a buscarnos cuando nosotros éramos enemigos suyos en nuestra mente. No se trata de quiénes, de nosotros. No se trata de nosotros, sino de Él. No nos exalta a nosotros, sino a Él. Amén. Entonces Dios nos hace justos por medio de la fe. Hermano, por favor. Eso. Somos hechos justos delante de Dios sin hacer nada para merecerlo. No podemos comprar ni ganar el favor de Dios, ¿cierto? Es gratuito. ¿Cómo nos hace justos? Por la redención que Cristo logró. Entonces Cristo en su sacrificio revela y exalta la justicia de Dios. Dios es el justo y Dios es el que nos hace justos. ¿Ya? No nosotros a nosotros mismos. Dios es el justo y Dios es el que nos hace justos por medio de la fe.
y solamente por gracia. Entonces, ¿podemos jactarnos de algo? De nada, ¿cierto? No, yo no me puedo sentir orgulloso de lo que hice. Yo soy, pero súper bueno. Yo creí en Cristo, siempre he creído, soy una súper buena persona. No me puedo sentir orgulloso de nada porque Él me salvó sin mérito, ¿cierto? Y Pablo dice que si algo hemos de jactarnos, en la cruz de Cristo, ¿cierto? La única cosa en la que yo me puedo jactar es de la cruz de Cristo. Y en realidad es de lo que Él hizo, ¿cierto? Entonces, los últimos puntos para tener en cuenta: el Evangelio no es, muy claro hermanos, por favor, no es lo que tú haces por Dios, sino lo que el Señor hizo por ti en Cristo. Tu testimonio no es el Evangelio. No se puede predicar el Evangelio con buenas obras. El Evangelio relata la obra de Cristo, su vida, muerte y resurrección. La Biblia no describe una forma única de predicarlo, pero debe incluir sus verdades centrales. Eso es lo que decíamos. Por ejemplo, cuando hablábamos de si era un joven, un escolar, o un oficinista, o una señora que va a rezar a la Virgen, yo puedo hacer distintos énfasis. Ya no me da una forma única, pero sí elementos que yo debo incluir en mi predicación. ¿Ya? No debemos confundir el Evangelio con nuestra respuesta. Estoy siendo ya muy repetitivo en esto. El Evangelio no es algo que se obedece, no es un estándar moral ni un código de conducta. ¿Por qué? Porque es un anuncio de la obra de Cristo. Ahora, finalmente yo tengo que dar una respuesta, sí, pero no la puedo mezclar, ¿ya? Entonces, no es lo que debemos hacer para lograr algo, es el anuncio de lo que Cristo ya ha hecho en nuestro favor. Por favor, hermano. Ya, y estos son los últimos dos pasajes que vamos a leer, para tener en cuenta que para el apóstol también era importante hacer esta distinción. Gálatas 3 dice: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto: ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado por el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. ¿Ya? Entonces, no podemos empezar por la fe y terminar por la obra. Tenemos que vivir por fe. ¿Ya? Las obras no compran nada. En realidad sí, pero la obra de Cristo. Esa es la única que pudo comprar nuestra salvación, no nuestras obras. ¿Ya? Y Gálatas 5:14: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Amén. Bien, entonces, no sé si alguien tiene alguna observación final o comentario, objeción, pregunta. Pero con esto damos por terminada la serie del Evangelio. ¿Ya? Y esto no significa que no vamos a hablar más del Evangelio, sino porque vamos a estar hablando de las prédicas, ¿cierto? Constantemente tenemos que incluir el Evangelio en las prédicas. En realidad no lo tenemos que incluir forzadamente porque la palabra habla constantemente del Evangelio, ¿cierto? Es el hilo conductor de toda la Biblia. Es lo que le da el patrón de unidad de toda la Escritura, es el Evangelio. Bien, entonces vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es clara, Señor, y nos muestra la obra de Cristo en nuestro favor, Señor. Te damos gracias porque tú no nos dejaste en tinieblas, no nos dejaste en nuestra miseria espiritual, en nuestro estado de condenación, sino que enviaste a tu Hijo para que fuéramos salvos por Él, Señor. Ayúdanos a creer siempre esta hermosa verdad de tu Evangelio, a predicarnos a nosotros mismos y a nuestros hermanos y a quienes no te conocen el Evangelio cada día, Señor, siempre que tengamos oportunidad. Ayúdanos, Padre, a ser fieles en esto y a nunca confundir nuestras obras con lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Ayúdanos a confiar plenamente en los méritos de Jesucristo y a jactarnos solamente en la cruz de nuestro Salvador. Te rogamos, Señor, por esto y también por el culto que viene, para que tú nos puedas guiar en todo momento a adorarte según tu voluntad, Señor, a ser agradables delante de ti por medio de Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Tu gracia es suficiente.